Mi querido Samu Zamorano, tengo otra invitación para hacerle. Pero qué lindo, viejo. ¿Cómo también, estás hoy? Tremendo. Tenemos para charlar en este caso sobre un estreno del documental Las Voces del Silencio de Gabriela Naso, que se va a estrenar en la Sala Nachman del Complejo Auditorium este viernes a las 19. Lindo horario. Lindo horario y además muy buena la temática. Hablamos de la causa Malvinas, hablamos de derechos humanos y hablamos precisamente con la periodista y documentalista Gabriela Naso. Gabriela, buenas tardes. Valentín Belce y Samuel Zamorano te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, un placer saludarte. Bueno, ya en la antesala de este estreno, contanos con qué se va a encontrar la gente cuando vaya a ver Las Voces del Silencio. Se va a encontrar con una película que invita a pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos, que recoge el testimonio de excombatientes que estuvieron en distintas unidades militares, víctimas y testigos de distintas violaciones a los derechos humanos cometidas por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas contra los propios soldados conscriptos. Y cuando hablamos de torturas, hablamos de estaqueamiento, de picana con teléfono de campaña, de golpes de todo tipo, el hambre también como una forma de tortura, y uno puede establecer una continuidad entre estas prácticas en las islas con las prácticas que llevaron adelante las Fuerzas Armadas del terrorismo de Estado en los centros clandestinos del continente, con los detenidos desaparecidos. ¿Cuán probados están los hechos, Gaby, con respecto a esto, teniendo en cuenta que se trataba de pibes muy jovencitos, lamentablemente, que me imagino que en el marco de no solo una obediencia de grado por la militaridad que estaban atravesando, de la cual no tenían la menor idea, muchos de ellos eran, repito, muy chiquitos, pero aparte también el miedo, ¿no?, a estos tipos que revestían justamente lo peor de la dictadura de aquel momento? Mira, lo que es la causa judicial inició en 2007. La causa, de hecho, se radica en el Juzgado Federal de Río Grande en primera instancia en 2007, porque es el que tiene competencia territorial. Pero la primera denuncia la presenta Rubén Darío Gleriano de Mar del Plata en 2006 en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. En la causa hay más de 100 militares denunciados, se aportó el testimonio de 200 víctimas y testigos, y estos 100 militares falta todo lo que es la cadena de mando, que a medida que el Ministerio Público Fiscal va investigando, el sistema que tiene es investigar por unidades militares, va investigando en la unidad militar y empieza a armar la cadena de mando, es decir, si el que torturó fue el cabo, del cabo para arriba, ¿no? Claro. Todo lo que eran los superiores. Y es muy interesante esto que vos decías, porque es algo que en la película está, es el tiempo subjetivo de las víctimas, ¿no? Porque no es lo mismo el que volvió, que denunció porque tuvo las herramientas, ¿no? Y la contención para denunciar recién llegado al continente. Muchos muy valientemente denunciaron en Campo de Mayo, otros empezaron a denunciar cuando empezaron a agruparse, ¿no? Y ver que les había pasado lo mismo a sus compañeros o a compañeros que estaban en otras unidades militares, y en ese momento no sabían mencionarlo como torturas, ¿no? Pero sí hablaban de los abusos, de los malos tratos. A medida que Argentina avanza, después de derogar las leyes de impunidad, con el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, en ese contexto, ¿no? Yo te digo 2006-2007, empieza esta causa judicial, pero que empieza también, además de la denuncia de Gleriano, hay otro recorrido, que es el de Pablo Basel, subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, que en 2005, a raíz de la proyección de la película Iluminados por el Fuego, donde hay una escena de un soldado estaqueado, él empieza a preguntar a los excombatientes por esta escena. Los combatientes le dicen que la película se queda corta, y ahí él, cumpliendo su deber de funcionario público, empieza a investigar y recoge una veintena de testimonios que luego lleva a Río Grande. Entonces ahí había una escucha social, pero como van a ver en la película, hay personas que denuncian 40 y pico de años después, ¿no? Y esto nos habla del tiempo subjetivo de las víctimas. Y hay que pensar también en la naturalización de la violencia que hubo durante el servicio militar obligatorio, porque estas prácticas también se llevaban adelante durante la conscripción. ¿Cómo fue el trabajo, Gabriela, para llevar adelante este documental? Me imagino que debe tener sus complejidades por el tema que estamos hablando, el paso del tiempo, y también con las víctimas de todo esto. ¿Cuánto trabajo hubo detrás de este documental? Mira, yo soy periodista, venía en documentalista, y yo empecé a investigar este tema como periodista. Yo a fines de 2016 empiezo a investigar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos a partir de un artículo que escribí sobre el proceso de identificación de soldados sepultados como NN. Y en ese momento me contacto con Ernesto Alonso,
que es secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, el Centro de Excombatientes de La Plata, porque ellos eran quienes impulsaban una campaña por la identificación. Y Ernesto me comentó de la existencia de la causa judicial que investiga estos crímenes. Yo lo cubrí muchos años en gráfico, hice después una maestría en periodismo documental y dije, voy a hacer de este tema mi tema de tesis, y me encontré con que las narrativas audiovisuales sobre la guerra de Malvinas siguen dos líneas: o la guerra contada como gesta militar o las secuelas del conflicto bélico en la población de exsoldados conscriptos, pero tiene que ver más con el estrés postraumático, los suicidios, claro, y no con las violaciones a los derechos humanos. Y este proyecto después fue presentado, lo presentamos con la productora Pulpo Films al Inca en 2020, recibimos el apoyo años más tarde y filmamos en 2023, pero yo ya tenía toda una investigación hecha, claro, a raíz de las notas que había hecho en principio, después mi tesis, porque mi tesis fue un mediometraje también, entonces, bueno, ya había un vínculo de confianza construido con los excombatientes. Nosotros decimos, Gabriela, en este programa que son tiempos difíciles en los que hay que explicar hasta lo obvio. Quiero cerrar esta nota con una pregunta que puede sonar obvia, pero que también es importante, y es: ¿por qué para vos es importante seguir hablando de la causa Malvinas? ¿Por qué es importante visibilizar la violación de derechos humanos durante la guerra de Malvinas? Porque le debemos a los excombatientes y nos debemos nosotros como pueblo reponer esa historia que nos fue arrebatada de la memoria colectiva, les debemos la justicia a ellos y que nosotros podamos comprender que Malvinas fue parte de la dictadura, que la construcción de gesta heroica es una construcción que hizo las Fuerzas Armadas del terrorismo de Estado y que hoy lamentablemente se utiliza de hecho Malvinas para tratar de limpiarle la cara a los perpetradores de los genocidas del terrorismo de Estado. Gabriela, para nosotros es un placer enorme charlar con vos y te deseamos éxitos en esta presentación que se hará entonces en el Teatro Auditorium. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, los esperamos. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Gabriela Naso, que es periodista y documentalista, sobre esta presentación que se hará organizado por ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, junto con el Teatro Auditorium. Mandamos un abrazo grande a todos los amigos de allí. Sí. Que será el estreno entonces del documental Las Voces del Silencio, de Gabriela Naso, con quien hablamos recién, en la Sala Nachman del Complejo Auditorium, este viernes 22 de agosto a las 19. Me pareció muy interesante y la recomiendo, hablando de cine como hablábamos con Martín, la película Iluminados por el Fuego, que es la que menciona, en donde se ve esa escena de un soldado estaqueado. Creo que había estado robando una oveja, me parece, algún kelper, una cosa así, y el milico, en ese caso, los estaquea. Me pareció buena la película, un punto de vista distinto también de la guerra de Malvinas, y también rescato esto de tu última pregunta, de por qué hay que seguir hablando de esto, y porque a nosotros estamos muy empapados todavía, porque claro, somos de esa generación, ¿no? Por más que cercanos. Yo era muy chico en ese momento, pero nos tocó muy cercanamente, pero los pibes más jóvenes tal vez ya no están tan informados como lo estábamos nosotros de lo que pasó en la guerra de Malvinas, que bueno, ese último zarpazo o manotazo de ahogado de aquella dictadura nefasta. Por eso es muy importante, amigos, esta propuesta que tenemos, y con esto, amigos, nos metemos en